Listo, perfecto. Muy bien, bueno, ya vimos cómo a partir de plantillas podemos nosotros crear contenido HTML. Sin embargo, existe un componente muy importante de comunicación con los sitios web, que son los formularios. Quizás el formulario más famoso que conozcan es este de aquí. Este es un formulario. Ustedes tienen un campo de entrada en donde van a ingresar texto y tienen dos botones de enviar. Ingresan y la información se va a enviar al servidor de Google. Google va a procesar la información y nos va a dar este resultado. Esa es la manera en cómo desde el principio de los tiempos de Internet, bueno, pues de la World Wide Web, nos comunicamos nosotros. Ya hemos visto el método en el que publicamos y el método en el que nosotros recibimos informaciones a través de los formularios y el método POST. Esa era la única manera de interactuar que había por ahí bueno, desde que nació la web hasta más o menos principios de siglo. Ay, ya suena a que estamos muy viejos esto de principios de siglo. Entonces, los formularios son un componente muy importante y prácticamente todos los frameworks hacen cosas interesantes con él. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo es un formulario en HTML? Tengo form, en donde yo voy a contener una serie de elementos de tipo input. Voy a definir una acción. Esta acción puede ser enviar la información o ejecutar una función de JavaScript o hacer alguna cosa en particular. Y el método que yo voy a utilizar para enviar la información, que puede ser getToPost. Las etiquetas form sirven de contenedores para input. Si no conocen bien cómo funciona esto, bueno, aquí está HTML Forms. Y también, pues aquí sí también hay un cursito del otro proyecto. Por cierto, muy posiblemente lo vuelva a dar antes. Este es enorme. De hecho, hasta me da flojera darlo, que es el CD, creo que es 201. Este es todo un curso sobre HTML. Y aquí tenemos hipervínculos formularios, el capítulo 12. Entonces aquí están los formularios, los elementos input, cómo funcionan. Entonces, si quieren saber más de formularios, aquí está. O pueden ver HTML Forms. Y los tenemos input de la W3 School. Ese curso que les enseñé es masivo. Fue un curso que le prometí a un amigo. No quería darlo, pero me pidió que para una comunidad en Quintana Roo, que quería que desarrollaran su infraestructura, y desarrollé un curso de HTML, CSS y JavaScript para ellos, y resulta que nunca llegó a mi cuarto. Me enojé bastante, pero bueno, ya lo tenemos. Ahora, a partir de esto, la información se envía. Y se va a enviar utilizando estas claves valor. Voy a tener yo parámetros y voy a tener valores. ¿Qué elementos vamos a nosotros tener en un formulario de Django? Voy a tener el formulario, que no es otra cosa más que un contenedor, que va a ser forms. Voy a tener campos. Campos son estos pares clave-valor con los que yo voy a estar trabajando. De hecho, cuando definimos nosotros
un modelo, definimos también campos. Son exactamente los mismos y se llaman igual fields. Los fields, bueno, los campos van a tener una manera de ser representados en un documento HTML. Como ustedes saben, hay muchos elementos de entrada, muchos inputs, que pueden ser una caja de texto, pueden ser un menú desplegable, pueden ser botones inclusive, por ejemplo, perillas o cosas por el estilo. Entonces, lo que es el widget es la manera en cómo se va a representar en HTML este campo. Entonces yo puedo definir una ventana de texto, puedo definir botones, puedo definir un rango en particular en donde ustedes le tienen que mover ahí a bueno, a un rango por ahí. Pueden hacer muchas cosas con los widgets. Y tenemos un elemento muy importante que son los validadores. Nuevamente, esto no es algo algo innovador, esto es algo que prácticamente todos los frameworks tienen. Si entienden esto, van a entender cómo funciona Flask, cómo funciona, ¿cómo se llama? Spring, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de cuentas son casi los mismos elementos. Y entonces vamos a tener un archivo, un script llamado forms.py. Ahí es donde están las definiciones de los formularios de la aplicación. Vamos a hacer un tree otra vez. Y entonces, si se fijan, ya nuestra estructura ya es mucho más compleja. Antes esto estaba muy, muy sencillito. Ahora miren nada más cómo ha crecido nuestra estructura de archivos. Tengo los inputs, tengo los modelos. Y si ustedes se fijan, a diferencia de los otros scripts, estos no existen. Por ejemplo, en API tengo admin, tengo apps, tengo endpoints, pero no tengo forms. Hay que crear. Tenemos un módulo, que es el módulo Django Forms. Son muy ordenados, pero muy poco originales. Entonces tenemos aquí donde vamos a manejar todo lo que tiene que ver con formularios. Y a partir de ahí vamos a tener dos tipos de clases. Uno que se llama form, en donde yo voy a crear este elemento de HTML, voy a obtener el valor y cuando le pique al botón de enviar, voy a tomar este valor y pues lo voy a regresar como una serie de variables. Y que va a interactuar directamente con el modelo. Yo lleno el formulario y una vez que se llena el formulario y se envía, va a alimentar a la base de datos a través de un modelo. Vamos a hablar de form, pero es idéntico a model form. De hecho, esta clase form es la superclase de model form. ¿Cómo funciona? La defino y voy a tener varios campos. Los campos van a tener un tipo particular de dato. Aquí está la referencia. 3.2. Voy a copiarlo aquí para actualizarlo. Y en el caso de Model From, hacemos algo muy distinto. Digo, pero algo idéntico, nada más que estamos utilizando la clase Model From. Aquí lo vamos a ver.
¿Cuál es la diferencia? Que estamos hablando de clases más avanzadas y la vamos a ligar a un modelo. Si ustedes se fijan, de una vez lo vemos aquí, tengo varios tipos de campos. Enteros, binarios, booleanos, caracteres, fechas y horas, decimales, un periodo de duración que es una diferencia de tiempo, un campo de correo electrónico, uno de archivo, total. Tengo un montón de tipos y cada uno se va a validar de una manera particular. Yo les comentaba en el curso anterior, y esto es importante, tanto SQL Alchemy como Django extienden los tipos de datos tanto de las bases de datos como de Python y nos permiten tener estos tipos que son particulares y tienen ciertos validadores. Por ejemplo, este de email no es otra cosa más que un tipo string, pero con un validador de correo electrónico. Entonces, vamos a regresar aquí. Y tenemos los campos. Los campos son atributos de las subclases Django Forms y Django Model Forms. Otra vez, son atributos, ya existen. Y aquí tienen de manera más detallada de qué se trata y qué argumentos podemos ingresar. Ya que tenemos los campos, vamos a hablar de los widgets. Los widgets, como ya les comentaba, son porciones de código HTML que se despliegan en un campo de una forma particular. Entonces, yo puedo tener un formato de texto, pero lo voy a desplegar de cierta manera en particular. Y aquí tenemos a los widgets. Acá. Entonces, tengo un formulario, tengo una entrada de texto, tengo ciertos atributos. Y cuando yo utilizo render, que es revelar, lo que voy a hacer, fíjense qué es lo que está sucediendo aquí. Render es muy similar al render que teníamos nosotros con los formularios. Render va a desplegar en HTML la representación de esto. Entonces, fíjense, tengo input, title, your name, el tipo de texto, y esto no es otra cosa más que una etiqueta de HTML. Estos atributos es el tamaño de los caracteres y cuál va a ser su etiqueta en HTML. Entonces los widgets me permiten crear elementos en HTML a partir de un campo en particular. Los widgets, aquí están. ¿Qué tipos de widgets? Aquí los vamos a ver. Déjenme leer. Las referencias las coloco en 3.2. Entonces tenemos entrada de texto, entrada de número, entrada de email, entrada de URL, password. Entonces no se va a ver lo que estoy ingresando. Hidden input, que ya lo conocemos, que nos permite mandar datos y nos los van a enviar de regreso, pero el usuario no los va a ver. Y tenemos todos estos formatos.
Área de texto, por ejemplo. Si yo estoy definiendo un texto, puedo colocar un área en lugar de solamente una ventanita. Tenemos selectores, e inclusive las cajitas estas donde nosotros tenemos que colocar una palomita. Botones de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, aquí está la referencia de widgets que tenemos aquí. Ahora, ya tenemos el componente que va a obtener la información, tenemos el componente que va a desplegar la información en la página web y nos falta un último componente que son los validadores. Los validadores definen condiciones que debe cumplir el dato que se ingresa antes de ser enviado. No es cierto, una vez que es enviado, perdón, no es JavaScript. En este caso, yo ya tengo validadores definidos. Y entonces yo tengo una expresión regular, que son horrorosas, y puedo validar contra la expresión regular. Puedo validar si efectivamente es un correo electrónico. Entonces debe tener una arroba y algo que tenga un TLD y todo ese tipo de cosas. Un validador de URLs, si estoy metiendo una URL válida. Si es slug, que ya lo vimos anteriormente. Si es de tipo Unicode. Si estoy mandando una dirección IP. Enteros separados por coma. Total, tengo una cantidad de validadores bastante importante, e inclusive yo puedo generar otros validadores. Por ejemplo, tengo aquí mínimos y máximos, valores y tamaños. En caso de que todo funcione, un objeto tipo form tiene un atributo que es valid, tal cual, y es un booleano. Este método va a evaluar si el formulario fue llenado de forma válida. Y con esto yo puedo validar un formulario. Ya tengo todos los elementos. Como les comentaba, existe un tipo de entrada que es Hidden Input. ¿Para qué es Hidden Input? Esto ya lo vimos anteriormente en otros cursos, que es la protección contra el envío de peticiones apócrifas en sitios. Eso significa CSRF. ¿Qué es una petición apócrifa? Esto se combina junto con otro tipo de ataques de seguridad. Ustedes, por ejemplo, hacen un ataque de phishing en donde están de manera apócrifa, están falsificando un sitio. Le mandan un correo a una persona y le dicen, oye, tu cuenta se va a cerrar en 24 horas si no acudes a este sitio. El sitio parece legítimo, puede ser normalmente un banco, pero si se fijan bien en la URL, seguramente van a notar algún tipo de diferencia. Existen ataques todavía más elaborados que se conocen como DNS poisoning, envenenamiento del DNS, en donde sí efectivamente es la URL del banco, pero atacaron al DNS. Entonces el DNS los va a enviar a otro servidor. Cambiaron la ruta. Y esos son todavía más peligrosos porque ustedes no pueden darse cuenta de que modificaron el DNS. Entonces llegan a este sitio apócrifo, llenan el formulario y mientras ustedes llenan el formulario de este lado, hay un script, hay un código que envía esos mismos datos al banco original. Y entonces ustedes llenan el formulario, le dan a enviar y se genera un formulario por parte del atacante que va hacia el banco. Esta protección evita que lleguen formularios que no provienen del banco. Significa que, no es tan difícil, pero una técnica que tienen que hacer es web scraping,
y toman control del sitio del banco y ahí es en donde ustedes llenan el formulario. Esta protección es en caso de que ustedes manden formularios hechos por ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, para empezar, tenemos un middleware que se encarga de esta protección. Ustedes se van a Settings. Y aquí en Middleware ya está instalado. ¿Qué es lo que hace este middleware? Lo que hace es enviar un valor testigo o un token. No es otra cosa más que una cadena de caracteres que contiene un token, que contiene una información que ustedes tienen que validar. Dices, ¿qué es lo que sucede? Llega la petición regresa a un documento HTML que contiene un formulario, y dentro del formulario hay un campo escondido que contiene el token. Cuando yo le doy a enviar, va a regresarme todos los valores que yo ingresé junto con este valor escondido. Y si este valor escondido no corresponde a algo que yo tenga registrado como que envié, me va a decir que no es válido el formulario, que significa que lo falsificaste. Entonces tengo un token con el que yo voy a verificar que efectivamente ese formulario fue enviado por mi aplicación. ¿Cómo lo ingreso? Con esta etiqueta de plantilla. Y entonces tengo, a partir de aquí, un atributo que se llama esta cosa, CSRF Middleware Token. Y aquí les dice cómo utilizarlo. Ahora, como ustedes recuerdan, yo utilizo, a ver, déjenme ver. Esta es una modificación que, ¿cómo se llama? Que ya no funciona. Esto lo voy a borrar. Anteriormente, en Django 2. Algo, había una función llamada Shortcuts Render to Response. Esta ya quedó obsoleta. Esto no le hagan caso. Lo voy a eliminar de aquí. Ahora solamente existe render. Juan Antonio, ¿el atacante no puede leer el token y regresarlo en su formulario? Sí, Juan Antonio, de hecho lo que tú vas a hacer es una técnica de web scraping. Lo que vas a hacer es, tú efectivamente te vas a conectar al banco y vas a entrar al formulario. Y entonces vas a utilizar Selenium o vas a utilizar alguna herramienta que haga web scraping y vas a traerte el sitio. Ese sitio ya contiene ese formulario. Entonces, tú obtienes los datos y vas a llenar el formulario. No vas a crear el formulario, sino que lo vas a llenar. Es por eso por lo que están los captchas. Se le haces un poco más difícil al atacante, pero no lo haces impenetrable al sistema. Entonces, bueno. Ahora, vamos a hacer un formulario que consume la API REST y vamos a usar las atlas. Disculpe. Denme un segundo. Listo. Entonces, tengo mis patrones y voy a tener una ruta que es API alta. Aquí está mi ruta. Voy a copiar
Ahí está. Veo que efectivamente se copia. Está alta. Y voy a tener un script llamado forms.py. Este forms.py define la clase forma alumno. ¿Y qué contiene? Pues ya saben, número de cuenta, nombre, primer apellido, segundo apellido, carrera, semestre promedio y al corriente. Ya se la saben. Este número de cuenta indica que debe de ser un número entero, el que voy a colocar aquí, entre 1000 y 9999, es decir, 4 dígitos. Nombre es una cadena de caracteres de 50 caracteres. Tanto primer apellido como segundo apellido son lo mismo. Carrera debe de ser una opción del objeto carreras. Ahorita vamos a ver este. Semestre, entero mayor o igual a 1. Y promedio, número de punto flotante entre 0 y 10. Y el corriente es booleano. Y entonces voy a crear el formulario. Importo forms. Defino carreras en donde tengo estos pares. El primer elemento del par es lo que yo voy a desplegar como opción. Y el segundo elemento es el texto que yo voy a enviar cuando se seleccione la opción. En este caso, coinciden. Y luego tengo el formulario llamado forma alumno, en donde tengo número de cuenta, que es un entero. La etiqueta es número de cuenta, es el encabezado que se va a colocar ahí, es el título. Le coloco estos validadores y en caso de que exista un error, va a salir requerido. Este que es campo de caracteres, label nombre. Primer apellido, segundo apellido, y carrera es de tipo choices. Y entonces me va a desplegar un menú en el que yo voy a escoger entre las carreras que se están desplegando. Semestre es un entero, en donde tengo el valor mínimo, y promedio, que en donde tengo el mínimo y el máximo. Y al corriente, boolean, y por defecto es false. Lo voy a copiar. Creo que efectivamente ahí esté. Y voy a colocar una plantilla que es templateviews.py. Perdón, voy a colocar una función de vista que es templateviews.by. Entonces me traigo alumno de los modelos, me traigo forma alumno de los modelos, y tengo redirect, response y JSON response. Y también render. Y ya que estamos trabajando nosotros con la API, voy a utilizar un post. Este post es el que va a enviar a mi API. Tengo los campos, número de cuenta, nombre, apellido, etcétera, etcétera. Y tengo mis funciones. Vista ya la conozco, válida ya la conozco, y aquí está forma. Aquí en válida voy a extraer cada uno de los atributos del objeto alumno. Y voy a regresarlos en un formato de lista. Este ya lo habíamos hecho. En forma, que es la nueva, si el método de request que estoy obteniendo aquí es post, es decir, envía información, lo que voy a hacer es hacer un request, perdón, allá. Voy a tomar forma alumno, la clase forma alumno, y voy a crearla a partir de este post.
Entonces, estoy instanciando y el contenido del post lo estoy mandando aquí. Como lo estoy instanciando, voy a tener el método isValid. Si el método isValid es true, entonces lo que voy a hacer es vaciar los datos. Para empezar, lo convierto en un objeto tipo dict. Luego, le quito este elemento, que es el del middleware. Ya no lo necesito, ya se validó. Cuenta corresponde a este elemento, número de cuenta. Y si existe el corriente, entonces se vuelve true. Normalmente cuando yo envío un booleano, es una cajita que yo tengo que seleccionarla. Si no la selecciono, no me regresa nada. Entonces tengo que convertirlo a booleano. Si me regresa algo, entonces es true. Si no, es false por defecto. Resultado, si ustedes se fijan, contiene la URL de donde se envió y lo voy a mandar a API. Y voy a enviar los datos. Con esto yo voy a enviar un post. Aquí está post de request a mi API con los datos. Lo estoy enviando, estoy dando de alta utilizando la API. Eso es lo que yo haría si tuviera del otro lado a Angular o React. Tomo los datos del formulario y a través de un post lo envío a la API y así es como lo doy de alta. No lo hago directamente. Si el resultado es 200, alta exitosa. Si no, ocurrió un error. En caso de que el método no sea post, mando el formulario. ¿Qué otro tipo de método tenemos? Get. Entonces, si yo llego con un método get, mando el formulario. Si yo llego con un tipo post, valido que el formulario sea correcto y si todo es correcto, lo mando a mi API. Y lo que regrese de la API, bueno, en este caso, la API da de alta. Si regresa un estado 200, significa que ya estuvo, que sí quedó. Lo voy a copiar. Y viene el último elemento, que es el formulario. Este no tiene demasiada ciencia. Tomo base.html, que inclusive ya tiene Bootstrap, el encabezado, que es forma de alta, y el cuerpo, en donde yo defino un estilo. Aquí defino el formulario. Si ustedes se fijan, tengo el formulario. El resultado lo voy a mandar a API alta, utilizando el método post, es decir, se va a cachar aquí, no, perdón, aquí, y va a ser con el método post. Entonces, una vez que lo envíe, se va a ejecutar todo esto, incluyendo esto de acá. Bueno, todo esto. Aquí es en donde yo voy a colocar mi formulario. Aquí coloco el CRS, esa cosa, el CSRF token, y el formulario. Aquí es en donde va. Y el botoncito de enviar. Y se acabó. Lo voy a copiar, lo voy a colocar en templates. Aquí está. Y vamos a iniciar.
Dice, no existe el fondo de instrucción en el directorio. Creo que me moví mal, déjeme ver. Ah, no me moví, aquí está. Me voy a tutorial, ahí está. Ahora sí. API alta, y entonces tengo el formulario que ya tiene Bootstrap, donde tengo el número de cuenta. En este caso le voy a colocar, si se fijan, es desde 1000, y yo le puedo seguir hasta 9999. Yo no tuve que decirle que colocara estos botoncitos, automáticamente los creó. Entonces le voy a colocar y lo puedo ingresar, 2233. Nombre, Juan. Segundo apellido, Pérez. El tercer apellido, seguramente, SDASA. Carrera. Si usted es carrera, era una serie era una selección, y entonces tengo un menú desplegable sobre las opciones. Semestre sucede algo similar, empieza en 1 y es el número mínimo. Y promedio empieza en 0 y llega hasta 10. La corriente es este botoncito, es esta cajita que yo le puedo colocar así si quiero que sea true. Esto fue construido de forma automática con los widgets. Le doy a enviar y lo va a enviar a la misma URL, pero utilizando un método post. Entonces, por ejemplo, si le coloco aquí 11, le doy a enviar y aquí está el método de error. Lo corrijo. 7.5, le doy a enviar y entonces tengo alta exitosa. Y ya envié mis formularios. Así es como se hacen los formularios. Son muy sencillos, realmente lo único que tienen que hacer es seguir las instrucciones y definir perfectamente los campos de la clase field o model field. Si ustedes vienen del curso de Flask, notarán que es más fácil hacer formularios en Django que en Flask. En el caso de Flask es prácticamente hágalo usted mismo y aquí pues ya están armados, incluyendo los validadores y los mensajes y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta aquí dudas? ¿Estamos bien? Nos faltan 15 minutos. El siguiente tema, déjenme ver cuál es, para ver si lo manejamos ahorita o el día de mañana. Creo que es autenticación. Seguridad de autenticación básica. No, yo creo que lo vemos mañana. Este es un tema importante y me voy a tardar un poquito. Y ya me están dando lata de que me conecte. Entonces, mañana continuamos con seguridad de autenticación. Esta es la aplicación basada en este capítulo. Y panel de administración. Yo creo que esto lo vemos ya mañana. Y el viernes vamos a ver despliegue en un servidor y una pequeña embarradita de lo que es Django REST Framework. ¿Ok? Y recuerden que el próximo lunes, pero en la noche, empezamos con el curso de APIs. Como les comentaba, para los clientes, el precio normal es 600 pesos, $30. Para ustedes son $15. Y se pueden registrar inclusive el lunes antes de las 3 de la tarde. Y si no tienen dinero o se les complica, yo sé que esto es caro, si se están tomando los cursos continuamente, avísenme y vemos qué hacemos. ¿Ok? Recuerden, esto no es por dinero. Bueno, pues entonces con esto terminamos el día de hoy.
y voy a cerrar la grabación. Detengo la grabación y nos vemos el día de mañana.